Que el Señor les bendiga en esta tarde. Damos muchas gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Hemos estado repasando, hemos estado meditando en la primera carta de Juan. Ahora vamos a estar particularmente revisando el capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, el versículo 12 y 13. Si puede estar ahí en la pantalla, te lo agradecería mucho, Damar. Hemos estado muy obsesionados con la cuestión de la seguridad. Todos deseamos vivir en un mundo seguro, que todo lo que hagamos sea seguro. Y estamos tan obsesionados en la seguridad que invertimos tiempo, dinero y esfuerzo. Y estamos reconociendo en esta sociedad en la que vivimos hoy en día una constante: nada es seguro. Antes de subir a un avión, pasamos el control de seguridad. En las tiendas ponen seguridad. En un coche se requiere cinturón de seguridad y otros sistemas. Si no quieres perder un archivo en una computadora, sobre todo cuando estás haciendo tu tesis, requieres estar constantemente resguardando eh, tus datos, tus archivos, haciendo copias de seguridad. Pero lo que es una realidad es que no hay nada seguro sobre esta tierra. Este mundo es frágil. En este mundo todo se rompe, todo se pierde, todo se marchita, todo se degrada. Y lo que a veces nos da un poco de asombro o gracia tal vez es que te vendan un seguro de vida. Debería llamarse un seguro de muerte. Pero claro, si llega alguien a venderte una póliza de seguro de muerte y toca a tu puerta o a tu negocio o tu empresa y te vende un seguro de muerte, yo creo que lo más seguro es que no acabarías comprando ese seguro de muerte. Hermanos, lo único seguro para todos nosotros es que un día vamos a tener que cruzar el umbral de la muerte. Y que hay más allá, y que hay más allá de un juicio. Eso es seguro, que hay un juicio. En estos versículos, Juan nos está hablando de una certeza. Versículos 12 y 13 del capítulo 5 de la carta primera de Juan. Y nos está hablando algo que es seguro, lo único seguro, lo único que no se pierde, lo único que no se marchita, lo único que no caduca, lo único que permanece, lo único que no se echa a perder, dice 1 Juan 5, 12 y 13. Y lo voy a leer, ustedes lo ven aquí en pantalla, yo lo voy a leer como siempre lo hago, nueva traducción viviente. El versículo 12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y como conclusión de este capítulo 5, en esta sección, dice el versículo 13: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, recordemos constantemente, la constante en la tierra es la inseguridad. Ahorita está de moda el virus del mono, y todo el mundo en las noticias y en la calle tiene temor. A veces lo disfraza con memes o con burlas, ¿no? Se aproximan las elecciones en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre y el estadounidense promedio no sabe cómo va a estar la situación en el país, en Estados Unidos. Se está desarrollando en México la reforma judicial y el peso sufre caídas por causa de esta incertidumbre. ¿Qué vas a comer mañana? ¿Cómo vas a estar de salud? ¿Habrá trabajo? ¿Habrá salud? ¿Habrá lluvias? ¿Habrá frío? Constantemente estamos en esta lucha y en esta situación. Todo en la tierra es perecedero. Pero Juan nos está llevando a este punto. El que tiene el Hijo, tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta tarde. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra que es martillo que quebranta la piedra, que es espada doble filo que penetra hasta partir el alma, los huesos y las coyunturas. Te suplico, Señor, que envíes tu palabra a cada corazón entenebrecido, a cada corazón que necesita escuchar tu palabra, la luz de tu palabra. Envía tu palabra a cada corazón para que regrese a ti, Señor, con fruto. Envía tu palabra al corazón de los hermanos aquí presentes, de las personas aquí presentes, para que sean expuestos sus pensamientos y mis pensamientos a tu palabra, Señor. Te suplico que nos convenzas, nos redarguyes, nos enseñes nuestro pecado, Señor, y nos ayudes a comprender y a entender lo que tu palabra quiere para nosotros, Señor. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Te bendecimos y te honramos y te suplico que toques los corazones de aquellas personas que aún están muertas en sus delitos y pecados, y sea tu palabra la que los alumbre, Señor. Por Cristo Jesús, amén. Hermanos, qué certeza y qué contundencia. Nadie puede hablar así, solamente la palabra del Señor. Si recordamos sermones anteriores, estamos meditando en lo que Juan nos habla, y nos habla de dos fuentes de seguridad o de testimonio, de certeza en nuestras vidas. En primer lugar, Juan nos habla de un testimonio externo, el testimonio de Dios. Dios testifica respecto a su Hijo Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Nos ha hablado Dios a través de su Hijo y ha quedado registrado en la palabra, en la Santa Biblia. Es el testimonio de Dios respecto a su Hijo. Y escuchando el testimonio de Dios, nosotros podemos creer, depositar nuestra fe, nuestra confianza. Esto lo hemos visto a través de capítulos anteriores de Primera de Juan. Escribe Juan en su Evangelio, capítulo 20, versículo 31. Esas cosas os he escrito para que creáis. Juan ha escrito su Evangelio para que creamos. Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Dios ha dado testimonio respecto a su Hijo Jesucristo y ha dado testimonio mediante su palabra. Y ahora la pregunta para ti y para mí es lo siguiente: ¿lo recibimos? ¿Lo crees? ¿Crees en las palabras de Dios? Todos tenemos fe en algo o en alguien. Todos ejercemos fe. Incluso los ateos tienen fe. La cuestión es dónde depositan o depositas tu fe. Continuamente, diariamente ejercitamos nuestra fe. Aplicamos fe. Es confianza en algo que no ves. Fe es aplicar confianza. Cuando vas a un restaurante, te traen un plato y te lo comes, pero no sabes cómo lo han hecho. No sabes si el mesero le echó algo camino a servirte. Te lo comes, estás ejercitando la fe, incluso en personas que no conoces, pero estás poniendo tu fe en esa persona. Cuando vas al médico, te receta algo, vas a la farmacia, te lo compras, lees la receta, no entiendes nada, pero te lo tomas. Estás ejercitando tu fe en una persona. Y entiendes que aquello que estás tomando es por tu bien, aunque no te acuerdes después ni del nombre del médico. Cruzas la calle y tienes fe, fe en que el conductor se va a detener. Crees en la persona que ha programado los semáforos y que no ha puesto los dos semáforos en verde para que choquen o te atropellen. Realmente cuando vienen los coches hacia ti, tú sabes que se van a detener y te pasas. Estás continuamente ejerciendo fe en cientos de cosas y personas que no conoces. A nuestro alrededor hay miles y millones de cosas que no podemos comprender, que no podemos controlar, que no podemos investigar sencillamente.
porque alguien lo dice o alguien lo hace. Lo recibimos por fe. Y ahora Juan nos dice que es Dios mismo el que está hablándonos. Y nos decía en el versículo 9 que si lo recibimos, el testimonio de los hombres, si un hombre dice algo y lo crees, ¿cómo no vas a creer lo que está diciendo Dios mismo? Cuando Dios es perfecto, es bueno, continuamente, ¿cuánto más no voy a creer en lo que Dios me está diciendo? ¿Voy a dudar de lo que Dios me dice? ¿O lo voy a recibir como algo que es cierto o ciertísimo? Dios dice que el que recibe a su Hijo Jesucristo tiene vida eterna, que el corazón contrito y humillado no despreciará, que el que va a Él encuentra descanso, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Lo crees? Dios lo dice. ¿Tú lo crees? Pues recíbelo de todo corazón y aplícalo a tu vida. Dios ha hablado, ese es el testimonio de Dios y meditamos en semanas pasadas sobre esto, pero también nos habla Juan de un testimonio interno del Espíritu Santo. En el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El Espíritu del Señor te está diciendo, te está recordando que tú eres de Cristo, que tú perteneces a Él. Y también leemos en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez el Espíritu viene a morar en el corazón del creyente, el Espíritu nos dice una y otra vez que somos del Señor, que le pertenecemos a Él. El creyente es sellado con el Espíritu Santo, igual como se sella una res, y esa marca es imborrable en su piel. Dios ha sellado a cada creyente con el Espíritu Santo. Y esa es una señal eterna. Le pertenecemos a Él, somos suyos. Y gracias a la obra del Espíritu en la vida del creyente, vamos creciendo más y más en santidad, en obediencia, en conocimiento, pero también en esa convicción de que somos de Él, de que pertenecemos a Él, que somos ovejas de su rebaño, gracias al Espíritu Santo. El creyente crece. Hermano, hermana, enamórate de las cosas de Dios. Crece en tu repulsión hacia el mundo y los pecados. Crece en amor por la ley del Señor. Crece en amor por tus hermanos. Crece en lo que Juan nos está diciendo aquí, en esa serenidad, en esa certeza, en esa convicción de que quien tiene al Hijo tiene vida eterna. Si tienes al Hijo, tienes vida eterna. Y la seguridad de salvación y la seguridad de vida eterna es una doctrina que constantemente se lee en la Biblia por los 4 costados, a través de todos los libros de la Biblia. Es una doctrina bíblica importantísima para nuestra vida cristiana y para nuestro peregrinaje aquí en la tierra. No solo para la élite de gente súper espiritual que está segura de que es del Señor y que va al cielo y que tiene vida eterna. No es algo probable, es algo real, es algo factible. Dice el versículo 13. Volvemos a nuestro pasaje de hoy. Dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta no es una epístola dirigida a todo el mundo. Es una epístola, una carta dirigida solamente a los cristianos, a los creyentes. Está escribiendo a los creyentes. Ya sabe que creemos. Juan ya sabe que creemos. Pero no escribe a los que creemos. Es para que sepamos que tenemos vida eterna en su Hijo. Nos está diciendo a ti y a mí que en medio de la lucha, del peregrinaje de esta vida cristiana, en medio de nuestra lucha contra el pecado, en medio de los ataques del enemigo,
en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, Juan nos está diciendo a ti y a mí, confía. Escucha el testimonio de Dios mediante las Escrituras. ¿No crees lo que Dios te dice? ¿No crees que es cierto? Escucha el testimonio del Espíritu Santo en tu interior. ¿No te parece evidente? Si crees en el Señor Jesucristo de todo tu corazón, tú tienes vida eterna. Que nadie diga lo contrario, que nadie te haga dudar y que nada en esta vida debilite esa certeza que eres del Señor y que estarás con el Señor por toda la eternidad. Y a veces el cristiano se deja guiar y escuchar, como Pedro lo hizo en el mar. Deja de escuchar por las olas a su alrededor. Y no debemos mirar las olas, hermanos, debemos mirar al Señor Jesús que está enfrente a nosotros. Juan nos está llamando a esta certeza, pero fijémonos en el orden en que Juan pone sus argumentos. Primero nos está hablando de una evidencia exterior del testimonio de Dios y luego nos está hablando de una evidencia interior del testimonio del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y en ese orden, la vida cristiana va de fuera hacia adentro. La verdad va de fuera hacia adentro. Nos tiene que venir dada por nuestro Padre Celestial. Porque no hay verdad en nosotros. No hay vida en nosotros. Ni nada bueno en nosotros mismos. Primero recibimos el testimonio externo de Dios a través de la predicación del Evangelio, a través de la palabra. Y cuando la realidad del Evangelio es aplicada a nuestros corazones y el creyente tiene al Espíritu del Señor, esa verdad tan repetida por el Espíritu Santo y recordada constantemente, se torna una realidad. Hermanos, hay muchos que quieren vivir la vida cristiana al revés, haciendo caso omiso a la palabra y esperando siempre alguna evidencia interna de que somos del Señor. No podemos vivir la vida cristiana al revés. Hay cristianos que están esperando algo espectacular, o algún sentimiento, o alguna emoción, o alguna experiencia, o que baje un ángel del cielo, algo místico, para que Dios me hable. Dios te está hablando en primer lugar por su testimonio escrito a través de la palabra. En primer lugar, hay cristianos que incluso fuera de contexto dicen, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y eso quiere decir, no leas la Biblia, no hagas caso de ninguna doctrina, porque la doctrina divide. Sin embargo, hermanos, la doctrina nos une. Los primeros cristianos moraban en primer lugar en la doctrina de los apóstoles. Por eso eran cristianos y por eso estaban juntos. La doctrina nos une y a partir de ahí brotan todas las virtudes de la vida cristiana. No podemos despreciar, hermanos, la palabra de Dios. No podemos despreciar el testimonio de Dios que despierta en nuestros corazones una nueva vida. Y entonces es cuando tenemos el testimonio del Espíritu. Primero viene la voz de Dios. Necesitamos saber quién es Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el testimonio externo de Dios tiene ese testimonio interno del Espíritu. Y estos dos testimonios no se contradicen jamás, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Lo que Dios dice en su palabra no puede contradecir lo que el Espíritu dice en nuestros corazones. Ambas cosas van de la mano, porque es Dios mismo que está hablando. Repito, que esta doctrina de la certeza de la seguridad de salvación en nuestras vidas es una doctrina bíblica y lo que creemos en el Hijo de Dios, sabemos que tenemos vida eterna y es una certeza muy grande
que nos da aliento en nuestra vida cristiana. Y mucha gente dice, ¿qué es eso? Es algo que no se puede saber. Pregúntale a tu vecino o a tu compañero de trabajo o en la calle, o algún familiar o algún amigo, si tiene certeza de vida eterna, de que si va a ir al cielo, y vas a ver con cuántas ambigüedades te responde. Bueno, ya veremos. Si me he portado bien, si hago cosas buenas, si sirvo en la iglesia, etc., etc. Si nos agarra confesados Dios cuando venga. Si hemos hecho algo bueno, pesa más lo bueno que lo malo. No importa si no soy tan malo, si soy buena persona, al final Dios tendrá misericordia de mí. Ya me encargaré yo de eso cuando esté más viejo. Hermanos, en realidad no saben qué será de ellos. Qué incerteza. Qué incerteza vivir así. No saber qué va a ser de mí por la eternidad. Muchos de nosotros viajamos en un tren o en un avión o en un transporte, autobús, y cuando inicia su marcha, y a veces esa marcha, esa dirección es contraria a la que tú querías ir, y cuando se cierran las puertas de ese tren, de ese avión, de ese autobús, empieza a iniciar su marcha, a todos nos ha pasado alguna vez. Sin embargo, un sentimiento de incerteza. Y preguntamos, ¿y ahora dónde voy? ¿Dónde se va a detener? Sin paradas por el camino. Lo primero que miras es si te queda batería en el celular. Ese sentimiento de incertidumbre. Así es como muchos se suben al tren de la vida. No saben a dónde van. No saben cuándo va a parar. Así es para muchos la vida en un tren desconocido, en un paseo, en un destino incierto. Pero para el cristiano, la vida es un tren conocido, con un destino seguro. Próxima estación, la vida eterna. Y la gente religiosa no puede entender esto. La gente religiosa piensa que el cielo se lo tienen que ganar ellos con sus propios méritos y esfuerzos. Y cuando un cristiano dice, yo tengo seguridad de vida eterna, nos miran a los ojos como si fuéramos las personas más vanidosas, engreídas u orgullosas de este mundo. Estamos diciendo que vivimos una vida tan perfecta, o piensan ellos que decimos esto, que nos hemos ganado el cielo. Los cristianos tenemos el cielo, por supuesto que lo tenemos, pero no es por nuestra propia mérito o por nuestra cara bonita, sino porque es un regalo que Dios nos ha dado. Nos ha sido dado a través de Cristo. Justo al revés, hermanos, de lo que piensan aquellos que son religiosos. Reconocer que tenemos la vida eterna es reconocer que no podemos ganarnos la vida eterna. Me ha sido regalada, me ha sido dada. Eso significa que yo, por mis propios méritos o esfuerzos, jamás podré conseguirlo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. La seguridad de vida eterna la vemos en toda la Escritura. Y es por su gracia que tenemos certeza. Es por lo que Él, Jesucristo, ha hecho que nosotros lo creemos. Es obra de Dios. Y es una obra que el Espíritu Santo plasma en el corazón. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni tú mismo, le hace bien, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verdadero cristiano entiende esto y no lo usa como un permiso para pecar contra Dios. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 10:27,
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, creemos que cuando Dios dice nadie, debe de decir nadie. Y si miramos la palabra nadie en el griego, la mejor traducción es nadie. Nadie las arrebatará de mi mano, ni el diablo sacando sus garras. Nadie las arrebatará de mi mano. Y ahora llega Juan, hermanos, y lo dice de la siguiente manera en el versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Qué palabras tan sencillas, pero tan profundas. El que tiene al Hijo, tiene la vida. La seguridad de salvación es una doctrina bíblica. Y aquellos que enseñan lo contrario, que la salvación se puede perder, están mal interpretando, están torciendo un montón de pasajes. Porque no solo dicen que la salvación se pueda perder, sino que se puede ganar y perder, y ganar y perder, y ganar y perder. Que la salvación es casi como un saco, una camisa, una blusa que te pones en invierno y te la quitas en verano. Y la vuelves a guardar para el año que viene. Existen muchos pasajes, como Hebreos 6, versículo 4 al 6, que describe a aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Pero esta descripción, hermanos, de Hebreos está describiendo a los apóstatas, está describiendo a aquellos como Judas que estuvieron entre nosotros y parecían de nosotros y gustaron de las mismas bendiciones que nosotros. Hermanos, qué expresiones tan fuertes. Dice incluso que gustaron del Espíritu, pero salieron de nosotros, como dice Juan, para mostrar que nunca habrían pertenecido a nosotros. La salvación no se puede ganar y perder, ganar y perder, ganar y perder. O la tienes y la tienes para siempre, o nunca la has tenido. Hebreos aquí está hablando de los apóstatas, aquellos que estuvieron entre nosotros, pero entonces en un momento concreto la cizaña creció más y ahogó el trigo y se fueron al mundo para manifestar que nunca han sido de los nuestros. Pero la salvación, que es cierta en los corazones de los verdaderos cristianos, es indestructible porque es obra de Dios. Hermanos, ¿o puede algún nacido de nuevo volver a nacer de nuevo? ¿O alguien regenerado volver a regenerarse? ¿O alguien que ha sido adoptado a la familia de Dios ser desadoptado de la familia de Dios? Y escribiendo y borrando el libro de la vida, borrando el libro de la vida constantemente, ¿puede acaso hacer esto? Aquellos que estamos escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, somos suyos y para siempre, porque la salvación pertenece a Jehová. Y lo que Dios hace permanece para siempre. Y aún a pesar de entender estas doctrinas y entender estas ideas, hay muchas iglesias, los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los católicos. Y como veíamos en la mañana, muchas iglesias cristianas que predican esta idea, que predican esta herejía, que la salvación se puede perder. A veces nos hace mucha gracia, a mí también me hace mucha gracia, en ciertos círculos y contextos, que nos llamen salvos siempre salvos. ¿Han escuchado esta idea? Si lo ves formalmente, esta idea me encanta. Yo sé que algunos dirán, incluso en tono despectivo, salvo siempre salvo, hoy sí. Entonces tú puedes pecar constantemente, es una distorsión
de este concepto. ¿Por qué me gusta esta expresión? Porque para mí los salvos, siempre salvos, es un sinónimo de los cristianos, siempre cristianos. Que aquellos que somos del Señor, siempre vamos a ser del Señor. Por supuesto que sí, porque estamos en su mano y Él no nos va a dejar caer. No puede caer de la gracia de Dios. Tengo al Hijo y dice Juan que tengo vida eterna. Y es indestructible. Eso no se puede cambiar. Ahora, si tú crees que en este regalo de la salvación tú contribuyes, entonces sí ponte a temblar. Si tú crees que no es obra de Dios, sino que tú pones de tu parte, que tú colaboras con Dios para ser salvo, entonces sí debes de ponerte a temblar. Porque hay inseguridad en tu salvación. El catolicismo romano durante siglos ha predicado e inculcado la inseguridad de salvación, el miedo al infierno, para tener a la gente controlada, para tener a la gente dominada, que tengan que depender de los sacerdotes, comprando bulas e indulgencias, para tener control sobre las almas débiles e inconstantes. Precisamente ayer veía un reportaje muy rápido de los Testigos de Jehová, cómo su fundador se desprende de una iglesia cristiana y empieza a formar su secta. Y hay un fenómeno curioso en los Testigos de Jehová, donde a través de los años, en 1914, que fue la primera fecha donde ellos anunciaron que Jesucristo vendría por segunda vez. Y para la gente de a pie, para los feligreses de la iglesia mormona, al acercarse a esa fecha, muchos vendían sus casas, sus posesiones, su ganado, su ropa, esperando la venida del Señor. Y al vender sus posesiones, no trabajaban y tenían dificultades después porque llegaba la fecha del 1914 y no se cumplía. Después, como no se cumplió, en ese sentido, los encargados de esta organización tenían más riqueza, porque al vender las posesiones, la gente que vivía en la iglesia, que era feligrés común, que no era el líder de ahí, daba su ofrenda y su diezmo a la iglesia, entonces la iglesia se enriquecía, pero ellos se empobrecían. Después viene 1921 y también mucha gente vende sus casas. Y eso se agudiza, ¿por qué? Porque hubo una gran depresión en Estados Unidos. Y tuvieron que estar constantemente cambiando las fechas del advenimiento del Señor Jesucristo. Pero el fenómeno curioso de esto es que mientras ellos predicaban por radio, por periódico, que es lo que había en ese tiempo, la segunda venida del Señor Jesucristo y del gran juicio de Dios, más gente se afiliaba a los Testigos de Jehová. Más gente se incorporaba por el temor al día del juicio. ¿Qué te motiva a estar aquí? Otra vez la costumbre, la culpa, el qué dirán, a ver quién predica. Yo no vine, me trajeron. Si cualquier actitud de estas te traen aquí y no te trae aquí Cristo y lo que Él ha hecho por ti, no hay diferencia en tu fe con aquellos paganos, con aquellos incircuncisos, con aquellos que no tienen relación con Cristo. Lo que nos tiene aquí es Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que nos tiene aquí es el honor de Dios, su gracia y su misericordia. Hoy día hay muchos líderes en las iglesias y algunos tristemente que se llaman evangélicos, que se comportan como sacerdotes de la Edad Media,
intentando dominar a la gente, predicando inseguridad de salvación, más legalistas con los diezmos obligatorios, con abusos de autoridad, para tener a las almas de los feligreses aquí en un puño. Les conviene predicar la inseguridad de salvación, que no es una doctrina bíblica. Si no hay pastor en la iglesia, príncipe de paz, entonces no vengo. Es una visión romana que tienes muy arraigada en tu corazón. Si está fulano, sutano, mengano, perengano, tampoco vengo. O si vengo, no es Cristo el que está motivando tu intención. La salvación le pertenece al Señor. Es algo que Él ha hecho en tu vida. Tu seguridad de salvación es directamente proporcional a lo grande que veas la soberanía de Dios en tu salvación. Cuanto más grande es Dios y más soberano es Dios, más paz, más seguridad, más certeza, más agradecimiento, independientemente de quién esté. Cuanto más grande es el hombre y más depende de la salvación del hombre, mayor inseguridad, mayor incerteza, mayor su desagradecimiento, mayor su inconsistencia. Por supuesto, imagina que tienes un amigo millonario y que es constructor. Es un ejercicio de imaginación. Y en tu cumpleaños te dice que te voy a construir una casa. Y tú te pones contento, una casa grande, preciosa y fantástica. Y trae a los mejores arquitectos, los mejores planos. Y empieza a enseñarte cómo va a ser tu casa. Entonces, qué maravilla. Y entonces te da una sorpresa y te dice un día, si ves que estamos construyendo esta casa, te tengo una sorpresa. Tú vas a construir algo de esta casa. Para que también tú sientas y sepas lo que es construir una casa. Y tú dices, bueno, pero yo no sé nada de construcción. Yo no sé nada de albañilería o construcción. No importa. Tú empiezas a construir esta columna. Y empiezas a construir, empiezas a hacer la mezcla. Y tal vez le eches más agua al cemento. O no sabes si es cemento o es cal o es yeso. Porque no conoces. Y estás poniendo la columna y te preguntas, ¿tendrá que llevar alguna estructura metálica la columna? Y al final del día, al final de la construcción, ahí está lo que tú hiciste. Tu columna toda chueca, porque no sabes, pero es tu casa. Y el día de tu cumpleaños ahí está tu casa. ¿Te meterías a vivir en esa casa sabiendo que la columna principal que tú construiste se va a caer? En nuestro ejemplo, hermanos, la casa y la estructura de la casa es la salvación. Es la justificación que viene de parte de Dios para nosotros. El interiorismo, las cortinas, los muebles, es la santificación. Trabajemos, hermanos, en hacerlo bien y bonita. Pero va a depender el interior de tu casa para que se caiga. Absolutamente no. La casa no se cae porque está bien hecha. Nuestra salvación no se desmorona porque la ha hecho Dios mismo. Dios, que es el arquitecto y constructor, nos ha dado este regalo a través de Cristo Jesús para los que son sus hijos. Y cuanto más vemos, disfrutamos y nos maravillamos de que nuestra salvación es obra de Dios y regalo de Dios, menos confiamos en lo que nosotros somos o podemos hacer, o en lo que podemos aportar. Más agradecimiento, más evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, desde el Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron advertidos que la paga del pecado es muerte, y pecaron. Y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y fueron expulsados de la presencia de Dios. Y en ese estado de muerte espiritual, el hombre no puede conocer a Dios. El hombre no busca a Dios. No puede ver la verdad de Dios en sus propios ojos.
a no ser que Dios cambie su corazón de piedra por un corazón de carne. Lo hemos estado viendo en la lección de la mañana. Y este milagro de parte de Dios, que cambia el corazón de piedra en uno de carne, la palabra de Dios lo llama nuevo nacimiento. Es un milagro espiritual. La palabra de Dios lo llama creación. Es un milagro de parte de Dios. Alguien que antes no sentía, no veía, no quería, ahora siente, ve y quiere las cosas de Dios. Es un milagro de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero entonces el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Delante del sepulcro de Lázaro, Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús nos dijo: el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, hermanas, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero hermanos, Juan no nos está hablando de la doctrina de la salvación, de la doctrina de la seguridad de salvación, sino de ese sentimiento, de esa convicción interna que tiene el cristiano y que debe de saber y entender y conocer ciertísimamente que pertenece al Señor. Juan apunta a nuestros corazones. Juan es muy pastoral y nos está hablando como un padre espiritual. Apunta a tu corazón, apunta a mi corazón, y nos hace ver si nuestro fundamento es del Señor Jesucristo. El fundamento de nuestra fe y de nuestra seguridad es el Señor Jesucristo. ¿Es así? Muchas religiones hablan de Jesús, pero Juan nos recuerda que el testimonio del Padre es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el unigénito de Dios, el Mesías. ¿Está ahí tu seguridad de salvación? ¿Está tu seguridad de salvación puesta en Jesús, el Hijo? Es un pensamiento muy triste pensar que puede haber gente en este lugar que no comparta con nosotros la eternidad. Gente en esta iglesia que ha escuchado miles de sermones y no tenga todavía el nuevo nacimiento. Que le está esperando el fuego del infierno. Gente que esté pensando que es salva por lo que ellos han hecho por ellos mismos, por sus esfuerzos, por sus méritos, y no tengan al Hijo de Dios en sus corazones. Gente que no entienda entre nosotros el Evangelio, que el que no tiene al Hijo no tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice claramente Juan. Así que no bases tu seguridad de salvación en nada que no sea el Hijo Jesucristo. No pienses: debo ir al cielo porque llevo 30 años de cristiano evangélico. Sí, claro, me he bautizado. Claro, vengo cada domingo con la Biblia bajo el brazo y canto todas las alabanzas. Sí, hago fielmente mi devocional cada mañana. Hermanos, todo eso es bueno, pero no bases tu seguridad de tu salvación en esas cosas. Soy cristiano de 3 generaciones, de 4 generaciones, de 5 generaciones. Dios no se puede olvidar de mí. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Niños, jóvenes, ustedes tienen que creer en el Hijo de Dios. No pienses de mi papá, es creyente, mi abuelo también. Son ustedes los que deben también tener y poner su fe en Cristo. La vida se encuentra en el Hijo de Dios. Es importante, hermanos, que entendamos esto. El venir a la iglesia no es una membresía familiar. Si no viene el papá, no vienen los demás. Si no viene la mamá, no vienen los demás. Estamos llamados, hermanos, a vivir una vida congruente con nuestra salvación. ¿Recuerdan al ladrón crucificado junto al Señor Jesús?
Tan solo miró con fe y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No tenía nada más ese hombre, nada más en su currículum. No tenía nada de discipulado, de bautismo, ni membresía. Cosas importantes en nuestra vida cristiana y necesarias. Pero estaba despojado de todo. Solo tenía una cosa, al Hijo, nada más. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La vida se encuentra en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Y allá donde haya una fe auténtica, es la obra y en la obra y en los méritos de Cristo, ahí hay vida eterna. Sí, hermanos. El día de mañana nos va a sorprender cuando lleguemos al día del juicio. Ver cómo grandes teólogos son echados al fuego del infierno. Porque sabían mucho del Hijo, pero no tenían relación con Cristo. Sabían mucho de Dios, pero no creían en Dios. Sabían mucho de la Biblia, pero no estaban publicada en sus vidas el mensaje de salvación. Nos va a sorprender ver a muchos bajar al fuego del infierno. Y del mismo modo nos va a sorprender ver en el cielo cientos de personas procedentes de iglesias lamentables, de iglesias muy malas. Pero como dijo Spurgeon una vez, hay gente que cree mejor de lo que sus iglesias enseñan. Allá donde haya fe verdadera en el Hijo de Dios, en sus méritos en la cruz, donde haya reconocimiento de los pecados, donde nos despojemos de nuestro orgullo y nos abracemos a la cruz y solamente la cruz de Cristo, allí hay vida. Gracias a Dios, hermanos, no somos salvos por nuestra denominación cristiana. No somos salvos por nuestra identidad teológica. No somos salvos porque comprendamos muy bien una doctrina o la otra. Somos salvos solamente por la sangre de Cristo Jesús en el Calvario. Y eso es lo que trae esperanza. Y no estoy predicando en contra de todo lo que he dicho anteriormente. Hemos de hacer nuestro devocional, hemos de tener y cuidar la membresía en la iglesia. Hemos de crecer en santidad. Hemos de hacer buenas obras. Tiene que haber fruto en nuestras vidas. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Pero no depende de nuestra salvación de eso. La vida nueva viene por la fe en el Hijo, porque tenemos al Hijo. Ninguno ponga su confianza, certeza o seguridad de salvación en comprender todos los misterios de la doctrina y leer montañas de libros teológicos. Sinceramente dudo que la mujer samaritana pudiera explicar las doctrinas de la gracia, pero vivió la gracia de Dios porque Cristo Jesús tuvo gracia para con ella. Dudo que el ladrón de la cruz pudiera explicar lo que es la doctrina de la justificación, pero en un instante fue justificado. Dudo que el eunuco de Candance pudiera explicar lo que son las misiones y el evangelismo y las implicaciones de la gran comisión, pero él se convirtió en el primer misionero a África. Hay muchas cosas en la vida cristiana que no podemos ser capaces de descubrir, pero lo hacemos de vivir de forma cotidiana, natural, porque el Espíritu hace su obra en nuestros corazones. Todo verdadero creyente tiene al Hijo. Todo verdadero creyente confiesa sus pecados. Todo verdadero creyente confía en el sacrificio redentor del Señor Jesús en la cruz. Todo verdadero creyente ama al Señor. Todo verdadero creyente ama su palabra. Todo verdadero creyente ama a la iglesia, a su iglesia. Todo verdadero creyente ama a su hermano. Todo verdadero creyente crece en santidad y crece en amor fraternal. Pero hay muchos verdaderos creyentes que no saben explicar nada de esto, pero lo expresan, lo viven. Existen muchas cosas en nuestra vida cristiana que a lo mejor no somos capaces de articular o de platicar, pero es una realidad en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está produciendo en nuestras vidas este fruto. Como escribió el puritano John Fabrel, miles de cristianos nacidos de nuevo viven como bebés recién nacidos, que ni conocen su propio estado
ni la herencia a la cual han nacido. Esto no justifica que siempre sean bebés. Estamos llamados a crecer. Y en otro lugar explica Fabrel que un bebé no es menos hijo de su padre por el hecho de no saber explicar lo que significa ser hijo de su padre, o no saber describir la cara de su padre, porque aunque no pueda describir la cara de su padre, conoce la voz de su padre. ¿Tú conoces la voz del Señor Jesucristo? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Has oído la voz del Señor Jesús y le estás siguiendo? Continúa siguiéndola. Sigue el amor del Señor Jesucristo, porque te lleva hacia el redil de las ovejas. ¿Tienes al Hijo? Si tienes al Hijo, tienes vida eterna. En su Evangelio Juan también es muy claro, capítulo 3, versículo 36. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Si rechazas al Hijo, sigues estando en pecado y miseria. Sigues en tus delitos y pecados. Sigues en muerte espiritual. Sigues expulsado del Edén. Sigues en rebeldía contra Dios. Pero si crees en el Hijo, has pasado de muerte a vida. Juan nos está impulsando a que crezcamos más y más en la fe. Y para que creamos ahora, Juan escribe en su carta lo que creemos y nos dice que nos escribe para que creamos más, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Nos damos cuenta en qué está interesado Juan? Nos escribe para que creamos, y ahora que creamos, nos escribe para que lo que ya creemos, lo creamos más, crezcamos en esto. No significa creer más cosas, significa creer con mayor certeza, con mayor intensidad, con mayor convicción, aquello que tenemos que creer. Que lo que crees, lo creas mucho, mucho más, y lo apliques mucho más en tu vida, y vivas en concordancia, en consonancia con aquello que crees. Hermano, si tienes al Hijo, ¿por qué dudas? Si tienes al Hijo, ¿no será que te estás mirando demasiado a ti mismo? Si crees al Hijo, ¿por qué dudas? No pienses que las dudas son una señal de humildad. No, hermano. La duda no es una virtud cristiana. No debemos dudar. No tenemos derecho a dudar. No debemos dudar. Si tú dudas, ¿de qué dudas? ¿Dudas de que la palabra de Dios sea cierta? No, eso no. ¿Dudas de que la divinidad de Cristo sea cierta? ¿Dudas del poder de su sangre? ¿Dudas de que Él cumpla sus promesas? ¿Dudas de que Él las vaya a cumplir? ¿Dudas de que el cielo exista? ¿Dudas de que todo lo que el Señor dice sea tan cierto, tan real, tan bueno como Él dice? No. Entonces, ¿hay que dudar? No. Las dudas no están en Él, las dudas están en mí. Entonces, ¿por qué no dudas de lo que tú estás dudando? Si todo lo que Él dice, hace y testifica es cierto, a tus dudas sí que las escuchas. Haz callar tus dudas. ¿Por qué no dudas de tus dudas? Pon la duda en la dirección correcta. Duda de ti mismo. Duda de lo que tú pienses, de lo que tú crees. Y aférrate a la palabra de Dios. Pero si lo que Él dice es cierto, ahí está nuestra confianza. Ese es su testimonio. Si dudas, ¿no será que te miras demasiado a ti mismo? ¿Que piensas que la salvación depende de algún modo de ti? ¿Dudas de tu comprensión? ¿Dudas de tu arrepentimiento? ¿Dudas de tu fe? No te mires tanto a ti mismo. Mírale a Él.
Mira a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mira a Él, su entrega. Mira su cruz. Mira su muerte. Mira su resurrección. Mira su gloria. Y si te miras a ti, mírate poquito, solamente para recordar de dónde vienes y solamente para que veas lo que Él está haciendo. Que al mirarte a ti, sea otra vez para maravillarte de Él. Nos maravillamos, hermanos, en las increíbles esculturas de Miguel Ángel. Si pudieran mirarse esas esculturas por un momento en el espejo, mientras Miguel Ángel iba dándole con el cincel a ese mármol, creando a un Moisés o a ese David, si pudieran mirarse por un momento en el espejo esas esculturas, ¿qué dirían las esculturas? ¡Qué maravilla lo que estás haciendo! Pero qué gran artista eres, Miguel Ángel. Si solo era un pedazo de mármol, qué bien haber caído en tus manos. Qué maravilla. Que ese sea tu pensamiento, que esa sea tu actitud. Que cuando te miras en el espejo, recuerdes, Señor, ¿de dónde venía? Señor, lo que tú estás haciendo, qué bien haber caído en tus manos, porque tú eres el que está esculpiendo algo nuevo en mí. No soy yo, eres tú el que está esculpiendo cada día mi corazón, mi alma. Así que mírate solo por un momento para maravillarte una vez más de lo que Él está haciendo en ti. Y enseguida, inmediatamente, mírale a Él. Porque es Él donde descansa toda nuestra confianza. Y lo único seguro en esta vida, hermanos, amigo, es que el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Oremos. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias por tu testimonio. Gracias por la certeza. Gracias por lo perdurable y eterno. Gracias por tu palabra que nos recuerda que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Te suplico y te ruego, Señor, que aclares nuestra mente y pensamientos y corazón. Que podamos estar ciertos, que te podamos tener esta convicción, que podamos descubrir, Señor, si te tenemos a ti. Si a través de los años hemos edificado la religiosidad, hemos edificado nuestros propios pensamientos o justicia u obras, te suplico que las destruyas, Señor. Te suplico que nos quebrantes y nos humilles. No permitas, Señor, que pensemos que somos nosotros los que sostenemos el cristianismo, la iglesia. Eres tú, Señor. Es tu palabra, es tu Espíritu Santo, es tu Hijo Jesucristo en cada corazón. Te suplico, Señor, que tú marques, hagas una realidad de esta convicción en cada creyente. Y aquella persona que no te conoce, aquella persona que no tiene al Hijo, dale convicción de pecado, Señor. Ten misericordia de esa persona. Te suplicamos, Señor, que nos permitas vivir en concordancia, en congruencia con lo que tú eres. Que si somos tuyos y te tenemos a ti, podamos vivir una vida nueva cada día, Señor. Danos las fuerzas, la capacidad, la entereza, la paciencia, el gozo, la alegría, la benignidad, la bondad, para cumplir con tu obra en nuestras vidas, Señor, y en este mundo. Te bendecimos y te honramos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.